Muy buenas, continuamos con el vídeo número 8 del curso completo de Excel, donde vamos a ver un ejemplo concreto, un ejercicio práctico para repasar las referencias relativas absolutas y mixtas que hemos estado viendo en los vídeos anteriores. Aquí tengo preparada un ejercicio que representa o que simula los productos de una determinada tienda, de un determinado negocio, y hay que hacer dos cálculos. Hay que hacer el cálculo de la columna precio con descuento y el cálculo de la columna total. Fijaos que he puesto el ejercicio, lo he estructurado en dos formas diferentes porque así las operaciones, las referencias a las celdas cambian en función de cómo estén estructurados los datos, y esto nos va a permitir pues practicar un poquito de forma un poquito diferente las referencias a las determinadas celdas. Entonces vamos a ver cómo se hace este ejercicio. Primero vamos a hacer el ejercicio de arriba y luego haremos el ejercicio de abajo, que es exactamente igual, pero está estructurado en filas. El de arriba está en columnas, hay que hacer las operaciones en columnas, una debajo de otra, y en el de abajo hay que hacer las mismas operaciones, pero una al lado de la otra. Entonces, bueno, empezamos con el ejercicio primero, el de arriba. Fijaos que tenemos aquí una lista de productos, producto A, B, C, D hasta el G. Tenemos los precios que corresponden a cada producto. Producto A son 100, producto B son 150, C 200, etc. Y luego tenemos los descuentos aplicables a cada uno de esos productos. Lo primero que tenemos que hacer sería calcular el precio de cada producto, ¿vale?, con su descuento. Es decir, si este producto vale 100 euros, 100 dólares, 100 lo que queráis, si le aplicamos un 10% de descuento, ¿en cuánto se queda? Bien, pues eso se puede hacer de varias formas, y bueno, una fórmula fácil es la siguiente. Empezamos con el igual, seleccionamos el precio, la celda que contiene el precio, que es B2, y multiplicamos, abrimos paréntesis, por 1 menos la celda que contiene el descuento. Si recordáis un poco, con los paréntesis establecíamos el orden de precedencia, con lo cual esta fórmula primero va a hacer la operación que está entre paréntesis y después hará el producto, es decir, hará 1 menos lo que hay en la celda C2, y a ese resultado le multiplicará por B2, que es esta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí el resultado. Si aplicamos el 10% a 100, pues quedan 90. ¿De acuerdo? Bien, pues así serían, habría que hacer esta operación en el resto de celdas, y como sabéis, utilizando el controlador de relleno, podríamos arrastrar, ¿vale?, para que la fórmula se copie. Fijaos que aquí no es necesario incluir ninguna referencia mixta ni absoluta. Esto serían referencias relativas, ¿vale? Hacemos referencias relativas a la celda, porque cada vez que la fórmula se copie a la celda siguiente, se va a ir actualizando la referencia a las celdas. En este caso, fijaos, es B3 por 1 menos C3, ¿vale? La fórmula es correcta. En este siguiente caso sería B4 por 1 menos C4. La fórmula es correcta. B5 por 1 menos C5. Siempre al principio, cuando estéis practicando las referencias relativas absolutas y mixtas, es recomendable hacer este ejercicio de comprobación, ¿vale?, para que vayamos interiorizando esto y para que nos aseguremos de que las operaciones que estamos haciendo son correctas. Es decir, si verificáis, al haber arrastrado, si verificáis que las operaciones, las fórmulas que se han creado son correctas, pues es que habéis hecho bien la operación. ¿De acuerdo? Bien, y ahora nos tocaría calcular el total. El total sería el precio con el descuento, ¿vale?, pero ya habiéndole añadido el IVA. El IVA lo tenemos aquí en esta celda, IVA aplicable 21%, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es una operación que añada el 21% o el IVA que esté aquí indicado en esta celda a el precio con el descuento ya calculado. ¿Cómo haríamos esa operación? Bien, pues empezaríamos con el igual y lo que haríamos sería seleccionar la celda D2, ¿de acuerdo? Y pondríamos por, abrimos paréntesis, 1 más la celda que contiene el porcentaje de IVA que hay que aplicar, H3. ¿De acuerdo? Esta sería la fórmula tal cual. Pulsamos intro y vemos que el 21%, si añadimos el 21% a 90, pues queda 108,90. Vale. Fijaos, ahora, pensad un poco,
si arrastramos, está claro que esto no va a funcionar, no va a salir bien, ¿vale? Fijaos que ahora me está multiplicando el D3 por 1 más H4 y en H4 ya no hay nada, no hay dato. ¿De acuerdo? En la siguiente 1 más H5, en H5 no hay dato tampoco y así. Entonces ya se nos ha escapado el porcentaje de IVA. ¿Cómo tendríamos que poner la referencia ahora para que esta fórmula, cuando arrastremos esta fórmula, ¿vale? Al arrastrarlo a las celdas siguientes, fuese válida? Si queréis podéis parar un poco el vídeo y pensad un poco cómo tendríamos que poner la referencia y en qué celda habría que ponerla para poder hacer la operación correcta. Bueno, fijaos, estamos haciendo referencia a la celda D2, ¿de acuerdo? Por 1 más H3, que es esta. Si arrastramos, todas las celdas que intervienen en la operación se van a actualizar. ¿Cuál es la celda de las dos que no queremos que se actualice? Pues no queremos que se actualice la celda H3. Siempre que queremos hacer la operación con la celda H3, es decir, en la siguiente fórmula, la siguiente celda, tendríamos que la operación sería D3 por 1 más H3. Fijaos cómo aquí ha cambiado. Con lo cual, lo que tendríamos que bloquear en este caso es la fila. ¿De acuerdo? La fila de la celda H3. Entonces, simplemente añadiendo delante del 3 el signo del dólar, ya estamos creando una referencia mixta. ¿De acuerdo? Y ya, si arrastramos esta fórmula, ya sí que sería correcta. Fijaos cómo se actualiza solamente la celda D5, que es la que tiene el precio. D5 en este caso, D6, D7, D8. O sea, se actualiza la celda de la columna D. ¿De acuerdo? Entonces esto sería una referencia mixta. Sí que es cierto que también sería válido hacer esto. Sería válido crear una referencia absoluta. ¿De acuerdo? También lo podríamos hacer. En este caso no es necesario porque solamente vamos a arrastrar fórmulas hacia abajo. Si fuésemos a copiar la fórmula, arrastrar hacia la derecha o hacia la izquierda, pues en ese caso sí, porque si no la columna también se actualizaría al arrastrar. Pero en este caso, como todos los datos los tenemos hacia abajo, simplemente bloqueando la fila es suficiente. ¿De acuerdo? Con lo cual yo, en mi caso, lo dejaría así, ¿vale? Y listo. Ya está. Ya estaría hecho. Bien, ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero en el ejercicio de abajo, y vais a ver un poco cómo cambia o cómo habría que establecer la referencia. Bien, pues aquí tendríamos que hacer lo mismo. Fijaos que ahora los productos los tenemos en horizontal, los tenemos por filas, los precios también los tenemos por filas y los descuentos exactamente igual. ¿Cómo sería la primera fórmula para calcular los precios con descuento? Pues exactamente igual que antes. Ponemos el igual, seleccionamos ahora en este caso la celda B15 y multiplicamos por, abrimos paréntesis, 1 menos la celda del descuento que es B16 en este caso. ¿Vale? Cerramos paréntesis y pulsamos intro y ahí tenemos el precio con el descuento ya aplicado. Aquí lo mismo que antes, como queremos que al arrastrar la fórmula las celdas que intervienen en ellas se actualicen, no hay que poner ningún dólar delante de nada, no hay que crear ninguna referencia mixta ni absoluta. Pinchamos con el controlador de relleno y arrastramos hacia la derecha. Y fijaos cómo las celdas se van actualizando. C15 por 1 menos C16, D15 en este caso por 1 menos D16, E15 por 1 menos E16, etc. Con lo cual la fórmula es correcta. Vale. Vamos a calcular ahora el total. El total le hemos dicho, igual que aquí, que es el precio con el descuento más el IVA. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Pues igual, la primera celda que tiene el precio con el descuento ya aplicado, por, abrimos paréntesis, 1 más, y la celda que contiene el IVA. Cerramos paréntesis, pulsamos intro. Y ahí tenemos ya el precio con el IVA añadido. Fijaos ahora que tengo que arrastrar hacia la derecha para que las fórmulas se actualicen, ¿vale? En cada columna. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Si arrastro hacia la derecha tal cual, pues fijaos que lo que se va incrementando ahora es la columna, la fila, o sea, la columna de la celda del IVA. Ahora me está haciendo la operación
C17 por 1 más I3, que es esta de aquí. La siguiente fórmula, D17, que es esta, por 1 más J3. ¿De acuerdo? Aquí no hay datos, con lo cual estas operaciones no son válidas. ¿Cómo puedo crear aquí una referencia que bloquee la celda para que al arrastrar hacia la derecha haga las operaciones correctas? Pues si queréis hacer la misma operación que antes, pausar un poco el vídeo y pensad cómo se haría. Bien, pues el dólar, en este caso, habría que añadirlo delante de la columna. ¿De acuerdo? Aquí pondríamos dólar H3. Con eso sería suficiente en este caso, ¿vale? Porque ahora arrastro hacia la derecha y fijaos las operaciones cómo se actualizan. C17 por 1 más dólar H3. D17 por 1 más dólar H3. E17 por 1 más dólar H3. ¿Veis? Con lo cual la fórmula es correcta en todo caso. Y aquí vuelve a pasar lo mismo de antes. Si queréis, podéis hacer esto. Podéis bloquear, podéis crear una referencia absoluta. Dólar H, dólar 3. ¿De acuerdo? Y funcionaría perfectamente. No es necesario porque en este caso, igual que antes, ahora estamos arrastrando hacia la derecha, con lo cual la fila no va a cambiar, solo va a cambiar la referencia a la columna. Entonces no es necesario, pero bueno, si lo hacéis también la fórmula sería correcta. ¿De acuerdo? Bien, pues este tipo de ejercicios son muy útiles para ir aprendiendo a manejar las referencias relativas, absolutas y mixtas, y para ir cogiendo un poco de práctica y experiencia en este tema que, como ya os comenté en otros vídeos, es súper importante para un correcto dominio en Excel. Bien, pues lo dejamos aquí. Continuaremos con el siguiente vídeo viendo más conceptos y más opciones de Excel. Si os ha gustado el vídeo, compartir, darle like, dejar comentarios también, que se agradecen siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo.